I'm going to ask it in English and then in Spanish. So the question that will be, what will be the next 3 actions that the group has to move forward in order to start the implementation of the charter? Entonces, ¿cuáles son las 3 acciones que necesitamos hacer para empezar la implementación o la operacionalización de la carta? Para tratar de contestar a esa pregunta, yo diría que los pasos que tenemos que hacer son a varios niveles. Primero, al nivel global, porque sabemos que hubo un intento de desarrollar un acuerdo global o una carta global del paisaje, que todavía es un proyecto, y teniendo la Carta de las Américas es un paso más que tenemos hacia ese acuerdo global, pues África lo tiene, Europa, Estados Unidos y Asia-Pacífico. Entonces, todas las regiones tienen una carta y solo es un paso más de coordinar una carta internacional, y eso sería un gran paso, y buscar el apoyo de la UNESCO y otras agencias internacionales para cumplir eso. Eso es al nivel mundial, un paso. El segundo sería a nivel más de los países individuales, que cada asociación nacional haga un plan estratégico para difundir la carta, usarla como herramienta y publicizarla frente a las agencias del gobierno, las instituciones y la población en general. Y yo creo que le toca a IFLA Américas de coordinar ese esfuerzo de todos los países que firmaron la carta. Eso, en mi opinión, son los pasos importantes para cumplir en un futuro próximo. Bueno, gracias. Muy bien. La pregunta era, ¿cuáles serían las recomendaciones de las 3 acciones prioritarias que debemos hacer después de este momento de la firma de la carta? 3 ações prioritárias para fazer. Eu penso que a divulgação, né, em cada país é uma ação importantíssima. No Brasil, nesse momento, está acontecendo um seminário ibero-americano de paisagens culturais, todo ano tem. Então, será um fórum de divulgação. E entendo que, como professora, né, na academia, temos que discutir bastante esse documento para começar essa discussão em todo o país. Acho que é essa divulgação que é a primeira coisa. E também atrair outros profissionais, né? Não ficar só na arquitetura e na arquitetura da paisagem. Eu acho que é uma discussão que parte para outros campos disciplinares também. Então, vamos providenciar isso. Acho que é uma coisa que cada um deve, por si, né, ter esse propósito. Sí. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho mi colega Ana Rita. Y es muy importante sensibilizar a los que deciden, buscar las distintas formas de crear esa conciencia a todos los niveles de decisión en nuestros países, lo cual no es fácil, pero hay la divulgación, como tú dices, y sensibilización. Hay que buscar todas las maneras de influir sobre esas personas públicas o privadas que tienen decisión. Y la otra, efectivamente, es incorporar esta carta y todos los temas derivados de ella en la formación. Yo por lo menos he estado todo el tiempo reflexionando cómo en nuestra Facultad de Arquitectura, porque nosotros no tenemos un arquitecto paisajista como tal, sino unas pocas personas que de forma didáctica o a través de algún posgrado se han especializado de alguna manera. Creo que es la hora de
iniciar un movimiento y que la carta puede ser, yo pienso hacérsela llegar al decano de la Facultad de Arquitectura, al Instituto Superior de Arte, a todas las entidades docentes, que tenemos muchas, que pueden, geografía, que pueden influir en que se cumplan los principios de la Carta y que haya acciones concretas, porque no solo que piensen que está muy bien, sino que esto se concrete en acciones. Gracias. It's good to go last because they all did a great job. And I think the only thing I would add is, from our perspective, is to figure out strategy to promote or raise awareness. Since we're on behalf of the foundation and not necessarily the IFLA membership, but as a partner, to just increase awareness and promote these new paradigm shifts through education and outreach in our universities with students, as well as with leading designers and practitioners in the U.S., so that they can start living these principles in their practice, and then that will help with the implementation at a larger scale. In addition to the things that the other three people said. Claude laid out the first two. I have a question for you. Sure. You can say no, but I'm not doing this in a bad, trying to get you to do. But I was wondering, after you go to these meetings, do you do a little news on sharing your, that you were here, that you met all these people, like you said this morning, and all this, and could that happen on on your own communication process, and can the charter be put into your website, or we have to translate it, that we know? But I'm just food for thought. Yes. Yes, we have our board meeting in 2 weeks, 3 weeks, 2 weeks. And we'll certainly give an update from this meeting. And we're launching a new website, so I can't definitively say exactly where and how. But I think the strategy or the concept is that we are always looking to listen to what others are doing and promote those exemplary practices. So this charter would be an exemplary practice of coming together to answer the calls to action in our declaration at a more global scale. So we want to share this, yes. Because I will throw the same question to Claude. Sí, Claude también, en lo que le pregunté a Barbara, es si en su organización ella difunde, hace una pequeña noticia de que estuvo en este evento, que mire lo que pasó, y tal vez compartir la carta. Entonces le hago la misma pregunta a Claude, si él reporta y si hay alguna manera de decir, este documento. Creo que tenemos que traducirlo, estaba siendo traducido en inglés, pero... Sí, yo voy a hacer un informe a nuestra sociedad, pero la sociedad apoya la carta desde mucho tiempo, y tenemos un plan estratégico para poner la nuestra en acción, como mencioné antes, por ejemplo, el comité de trabajo sobre los temas indígenas. Son cosas que van a seguir, y vamos a empujar, como mencioné, yo tengo interés personal en promover el acuerdo global sobre el paisaje. Para mí es muy importante. Sí. Y yo voy a poner esfuerzo en eso. Perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta viniendo de ustedes? ¿Tienen alguna pregunta para el panel?
alguna curiosidad que les quedó. Yo quiero darle una opinión, por favor, Sí. de la reunión. Me impactaron muchas conferencias que escuché. La de Marta me abrió los ojos sobre Marta Schwartz, sobre muchas cosas. Y otras conferencias, pero la suya era como aparte. Y las otras que siguieron eran muy interesantes sobre todos los temas del paisaje. Y esta mañana tuve una imagen en mi mente que me hace pensar en el Titanic, que el buque que se hundió. Y hay un dicho de que no debemos estar arreglando las sillas del mirador del buque. No tenemos que enfocar solo en esto, pero mirar la situación más larga. Sí. Y si el capitán de ese barco tomó algunas decisiones erróneas, pero si hubiera pedido la opinión de la tripulación y de los pasajeros, probablemente no hubiera ocurrido eso. Y para mí es muy importante de mirar con un enfoque global y de consultar, siempre buscar la opinión de todos antes de tomar decisiones y tener esa visión holística siempre. Es un comentario. Muy bueno. ¿Alguien? Sí. ¿Te pasamos el micrófono? Ya se lo pasan allá atrás. Buenas tardes, soy Carmen Ramírez de UAM Xochimilco y la pregunta es, ¿en qué momento se encuentra el trabajo que se hace en eventos como este o como otros con la sociedad? Y la pregunta la planteo por lo siguiente: la semana pasada se reunieron grupos del oriente de la ciudad en el exconvento de Culhuacán por la protección del Huitzaltépetl, que es el Cerro de la Estrella. Y se reunieron grupos de corredores, la gente de a pie, amas de casa y una cantidad enorme de personas. Ese es un ejemplo de los eventos que se están llevando a cabo. Hay otros grupos que se están reuniendo en el camellón del periférico, al oriente también, y organizan lo que se llama picnic en el Peri, porque un macroproyecto que implica ampliar el número de carriles quiere comerse lo que queda de los humedales desde Xochimilco hasta Zaragoza. Hay una efervescencia en las bases de la sociedad. Es en esas bases donde se empieza a transformar el paisaje, porque la sociedad tira o no tira basura, pinta o no su casa, construye 3 o 5 niveles, con todo y que haya leyes. Entonces, ¿en qué momento se puede encontrar esa efervescencia, lo que está pasando en las bases de la sociedad y las cartas, lo que decretan las cartas, los postulados? ¿Dónde y cómo será posible? Y un comentario más al margen. Hace unos años se llevó a cabo en la Ciudad de México, en la Rectoría General, el encuentro de Río +20. Hubo esta reunión tan importante de Río y 20 años después se reunieron en México en la Rectoría General y llegaron a una conclusión al final de la jornada, que las problemáticas que habían identificado 20 años atrás eran las mismas e incluso había más. ¿Cómo lograr que los decretos y que las cartas tengan un seguimiento y que estos anhelos genuinos y reales que se plantean en estas cartas se materialicem? Eu posso falar de movimento que aconteceu na cidade de Recife em 2015 e que, com esta carta, né, esse pode ser um bom motivo para dar continuidade. Era uma área perto do centro da cidade, do centro histórico, e onde iam ser construídos o Cais José Estelita. 13 edifícios de
40 pavimentos, e essa área houve um movimento na sociedade, né, de pessoas de classe média para impedir essa construção, né? Então, foi um movimento estelita, chamado assim, muito interessante, porque houve concentração de jovens, né, dos moradores do entorno do centro histórico, e isso gerou uma discussão pela cidade toda, e o motivo, o tempo todo, era o parque estava vendo de 13 edifícios de 40. Essa carta, agora, né, a cidade tomou parte dessa discussão recentemente. Inclusive, a professora Lúcia Veras, que elaborou esse documento, ela fez uma tese de doutorado com este tema, né, paisagem postal. Então, eu acho que vai dar continuidade a esta discussão. Por outro lado, há 2 meses atrás, nós tivemos um debate sobre o futuro do jardim. Então, esse também foi um motivo de jardim é paisagem, né? Então, foi um momento muito interessante e que a discussão se deu com um filósofo, um artista plástico, um arquiteto e um biólogo, né? Então, foram campos disciplinares diferentes e vai se fazer um documento em cima disso, e acho que também a carta agora será um motivo de desenvolver mais ainda esse tema que, para nós, né, do Brasil, não é coisa antiga, é bem recente, né? Mas é assim que a gente vai elaborando e construindo e inventando cada vez mais. Obrigada. I don't know exactly, well, I don't know at all how it works here in your places, but in the U.S., what we're asking landscape architects to do is understand that we can't go it alone as individuals or even as landscape architecture organizations. And so one of the key messages in the action plan is to partner, get involved, get engaged, leverage your influence by working with groups that are already doing things that influence the policymakers or influence the planners or elected officials. So there's lots of environmental organizations who are advocating for climate change and green infrastructure and water and clean air, and so to join forces with them. ASLA at a larger scale has developed policy recommendations for its members and landscape architects to go ahead and take to their policymakers, their elected officials, their planners. So to find the kind of balance with your organizations in terms of who has a resource that they can pull together for that, and then but relying on the individuals to be active to go ahead and implement with those tools in hand is the strategy that we have, because there's just way too more people than we are as landscape architects, so we have to be smart and resourceful and join forces. Otra pregunta, sí. Sí, buenas tardes. Ramón Dávila, arquitecto egresado UNAM, diplomado Paisaje en Ibero. He participado en varios congresos, también miembro de la Sociedad de Paisaje, desde el 94, y esto que estoy viendo, pues me da mucha alegría los avances que se han logrado. Soy residente de Naucalpan. Pertenecemos a un grupo de vecinos de Voces, se llama Voces Unidos. Hemos peleado mucho el último cerro que queda en esa zona, que se llama Cerro de Moctezuma. Es un sitio arqueológico que obviamente los fraccionadores quieren invadirlo. Lo hemos peleado, vetamos el plan de desarrollo urbano de una de las alcaldesas, que afortunadamente lo vetamos, lo ganamos, y queremos continuar. Yo voy a pedir al doctor Alcántara que nos apoyara
Tenemos el pueblo originario de San Juan Tototepec a un lado. Hay una leyenda que ahí está el verdadero árbol de la noche triste, por similitud desde la Virgen de los Remedios, que es Basílica y el acueducto, que están abandonados. Y pues vamos a ver a la nueva alcaldesa que está por llegar, que es de Morena, y pretendemos que nos hagan caso. Pero ahora, no solo de lo que se ha estado planteando aquí, creo que aprovechando el cambio de gobierno, por lo menos en México, debemos acudir al Congreso, a la Cámara de Senadores y Diputados. De ahí es donde saldría realmente el apoyo jurídico, legal, porque si no, los que hemos trabajado en el sector público y en la empresa privada, pues siempre nos topamos con el problema, porque no hay ley, no hay decreto, no hay reglamento, etcétera, etcétera. Gracias. Gracias.